Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema de Universidad Abierta y a Distancia, Licenciatura en Psicología. Módulo 403, Propedéutica en el campo de los procesos socioculturales. Actividad final, exposición. Presenta Cruz Méndez Winer Fernando. Tutor, Mariana Ivonne Ortiz Basurto. El contenido de esta presentación es el siguiente: introducción, objetivos, pregunta de investigación, justificación, marco teórico, propuesta de solución, análisis y resultados, conclusiones y referencias. Introducción. La gentrificación representa un proceso urbano que tiene el potencial de cambiar las estructuras sociales y físicas básicas de los barrios. Por ejemplo, aumento del valor de las viviendas, cambios demográficos en los barrios, revitalización de la vivienda y otras estructuras vecinales. Esto es importante porque las investigaciones han demostrado que la salud y el bienestar pueden verse afectados por los aspectos sociales y físicos del entorno vecinal. Los factores que suelen cambiar en entornos de gentrificación incluyen acceso a alimentos, espacios verdes y vivienda asequible, apoyo social, cohesión y redes, y sentimiento de seguridad, prejuicio o discriminación. La teoría del capital social sugiere que la exposición acumulativa y transitoria a factores como la seguridad, los recursos y las conexiones sociales son mecanismos a través de los cuales un cambio en el entorno vecinal puede afectar la salud y el bienestar. Específicamente, se ha descubierto que estos factores afectan a la salud a través de su impacto en el uso de la atención médica, los comportamientos relacionados con la salud y las respuestas biológicas. Dadas las conexiones descritas, en la teoría del capital social existe la posibilidad de que la gentrificación influya en cambios en la salud y el bienestar. Objetivos. Objetivo general: explicar los principales factores socioculturales en el proceso de gentrificación, mediante la revisión de diversas fuentes documentales nacionales e internacionales, para evaluar cómo los cambios de este fenómeno afectan las experiencias, la salud mental y el sentido de pertenencia de los residentes, principalmente en los grupos marginados a través de un metaanálisis de información. Objetivos específicos. 1. Analizar las preferencias socioculturales que propician el proceso de gentrificación para crear un nuevo entorno urbano, con base a la revisión histórica de este proceso socioeconómico y urbano. 2. Comprender la satisfacción de los residentes con su entorno, la cohesión social y el sentido de comunidad dentro del contexto de la gentrificación, mediante la revisión de indicadores que midan la confianza, percepción social y el sentimiento de desplazamiento en bases de datos afines al tema. 3. Distinguir los impactos negativos en la salud mental, como la ansiedad, la depresión y el estrés, en los residentes, principalmente en los grupos vulnerables, a través de la búsqueda en bases de datos académicas especializadas. 4. Valorar el papel de la infraestructura social y el sentido de pertenencia de los residentes desplazados en zonas gentrificadas mediante la revisión de estudios de marcos teóricos y bibliográficos especializados que analicen estos factores de manera cualitativa. En este estudio se realizaron las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es la gentrificación y cómo explica la diversidad cultural y su impacto en los procesos psicosociales de los grupos marginados principalmente? 2. ¿Cómo afecta la gentrificación a los resultados de la salud mental, como la angustia, estrés o depresión de diferentes grupos de residentes? 3. ¿Cómo afecta la gentrificación al sentido de pertenencia de los residentes? ¿Son estos efectos más pronunciados en las distintas clases sociales? 4. La gentrificación genera mayor satisfacción social y participación comunitaria o fomenta la alienación y la desconexión del barrio. 5. ¿Por qué la gentrificación crea disparidades de clase social en la pertenencia? Y 6. ¿Cuáles son los principales cambios socioculturales que acontecen en las comunidades afectadas por la gentrificación? Justificación.
El presente trabajo está diseñado con la intención de dar a conocer el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México y sus consecuencias a la población. La gentrificación no solo se asocia con la migración por clase social, sino que también se percibe como una señal de revitalización, como una amenaza para los hogares de bajos ingresos, como un proceso de invasión de clase o como una reinversión positiva en el tejido social y físico de ciudades y barrios en crisis. Si bien la gentrificación abarca todas estas características, es fundamental tener muy claro qué entendemos por ese término antes de evaluar sus impactos y el papel del Estado para abordar o apoyarla. El estudio de la gentrificación es importante porque permite conocer las cuestiones de justicia social, equidad y el potencial desplazamiento de poblaciones vulnerables, lo que conlleva consecuencias negativas para la salud y la erosión de la cultura comunitaria. El estudio de la gentrificación ayuda a comprender las consecuencias negativas para la salud, como el aumento del estrés, la depresión y las enfermedades crónicas, que afectan de forma desproporcionada a los residentes de larga duración y marginados. No se tiene una diversidad de estudios en la teoría y conocimiento de este fenómeno, por lo que es importante conocer los efectos psicológicos provocados por la transformación urbana, sus efectos y sus significados. Resulta un fenómeno de suma importancia porque hace referencia a las transformaciones del espacio físico en las ciudades que afectan la calidad de vida de las personas y en este constructo implica condiciones objetivas y subjetivas que se ven afectadas por los cambios económicos, físicos y relacionales. Dentro del marco teórico tenemos la diversidad sociocultural. La gentrificación se ha asociado durante mucho tiempo con la atracción hacia la diversidad y la diferencia, hacia la mezcla social. La diversidad sociocultural es un tema de interés en las nuevas preferencias por la vivienda y los barrios de las grandes ciudades. Se dice que una de las grandes ventajas de vivir en una ciudad densa es la exposición a dicha diversidad social y cultural, como la etnicidad. Una formulación compuesta de esta idea, formada a partir de muchos fragmentos, es la siguiente. Un entorno diverso representa una ventaja para la crianza de los hijos frente a los suburbios homogéneos, porque los niños están expuestos a la realidad social y al intercambio propio de la adaptación social y cultural con aquellos que son diferentes. Para los adultos, el ambiente urbano diverso es una fuente continua de estimulación y renovación, y un recordatorio de la relatividad cultural del propio estilo de vida. En cuanto al sentido de comunidad, este estudio se centra en examinar la dinámica de la gentrificación de la Ciudad de México, que implica la transformación de barrios de bajos o medianos ingresos debido a la afluencia de residentes e inversiones de mayor poder adquisitivo. Este proceso a menudo resulta en un aumento del valor de las propiedades, transformaciones culturales y del desplazamiento de residentes de larga duración, y puede ocurrir durante un periodo prolongado. Para el sentido de comunidad, en estudios previos sobre el impacto de la gentrificación en el sentido de pertenencia, se ha basado generalmente en la evidencia correlacional y estudios de caso. En México, hasta la revisión realizada de hoy, no hay estudios que puedan corroborar dicha situación. Un estudio de barrios en Filadelfia halló que la conexión comunitaria era, en general, menor en los barrios gentrificados en comparación con los que no lo fueron, aunque no se ha analizado cómo variaba esto según la clase social de los residentes. Estudios cualitativos también han detallado las experiencias de alineación de residentes de larga duración al presenciar la transformación de su barrio. En un estudio de casos sobre la gentrificación del barrio, se pueden encontrar frases tal como: cuando salgo de este edificio, la gente pasa a mi lado y me mira como si estuviera fuera de lugar. Estas historias ponen de relieve la mayor vigilancia y la sensación de desarraigo que experimentan los residentes al ver nuevos vecinos con mayor poder adquisitivo al mudarse a su barrio. En cuanto a la salud mental, mediante la transformación del entorno de un barrio, la gentrificación puede afectar diversos aspectos de la salud, como la salud física, por ejemplo la diabetes, y la salud mental, uso de los servicios de salud, es decir, visitas a su
a urgencias y comportamientos relacionados con la salud, actividad física, al aire libre, etc. En lo que respecta a la salud mental, muchos estudios han reportado asociaciones negativas con la gentrificación y ningún estudio parece haber reportado asociaciones positivas entre estos dos conceptos. Propuestas de solución. Primero sería consolidar la información existente. En cuanto a la psicología social, examina cómo la gentrificación afecta el sentido de pertenencia, los vínculos sociales y la salud mental de las personas a través de mecanismos como la fragmentación social, la pérdida de espacios comunitarios y la percepción de desplazamiento cultural. Si bien los cambios económicos y físicos son clave, la psicología social se centra en los impactos psicológicos, como la forma en que la gentrificación puede erosionar los vínculos sociales existentes y generar sentimientos de alienación, especialmente en los residentes de larga duración con bajos ingresos. Se revela que la gentrificación puede causar estrés, ansiedad y una disminución significativa del sentido de pertenencia para los residentes de larga duración y de bajos ingresos, a la vez que puede aumentar la pertenencia y el bienestar psicológico para los recién llegados más adinerados. Estos estudios destacan la importancia de abordar las consecuencias sociales y psicológicas, además de las económicas, al implementar políticas de desarrollo vecinal. El proceso de gentrificación, como se observó en este estudio, es un fenómeno multifactorial, desde la perspectiva social y natural, por lo que tener una descripción particular se vuelve, de alguna forma, artesanal, ya que la interacción entre las variables es de índole prácticamente infinita. Por lo tanto, el papel de la psicología social es fundamental en la planeación de una ciudad o de un entorno social que debe de seguir e incluir profesionales de la sociología, urbanistas, áreas de la salud, entre otros, para planificar, evaluar y aplicar programas de intervención que mejoren las condiciones mentales, económicas, sociales y culturales, tanto de los residentes como de los nuevos habitantes. Esto puede ser un poco utópico, pero es posible. Análisis y discusión. La literatura disponible de las variables psicosociales relacionadas con el proceso de gentrificación son escasas. Esto se entiende a los casos de estudio en México, particularmente en la Ciudad de México. Algunos estudios se centran en los efectos del sentido de comunidad y los efectos en la salud mental, en donde se encuentra una correlación positiva entre estas variables, a pesar de tratarse de diferentes poblaciones estudiadas. Por otra parte, también se encuentra una correlación negativa entre las variables. Sin embargo, estos resultados son justificados por la diversidad de las variables a considerar, así como los momentos y tipos de poblaciones estudiadas. El impacto de la conexión social en la salud se subestima y se pasa por alto con frecuencia, a pesar de su reconocida importancia como factor determinante del bienestar, tanto mental como físico. Una de las causas de esta omisión histórica ha sido la falta de un modelo teórico que examine la psicología de las relaciones sociales de manera que ayude a explicar por qué y cuándo son beneficiosas o perjudiciales para la salud. Para abordar esta laguna se ha desarrollado el enfoque de la identidad social en la salud, en parte para explicar las condiciones bajo las cuales las relaciones sociales tienen efectos positivos en la salud y el bienestar. Este conjunto de evidencias ha demostrado que el proceso psicológico de obtener un sentido positivo de sí mismo a partir de la pertenencia a un grupo mediante la identificación social es un factor clave para la protección de la salud mental. Más específicamente, se ha demostrado que la identificación con grupos constituye la base de un sentido positivo de propósito, significado, control y apoyo, lo que a su vez mejora el bienestar y por lo tanto representa una cura social. Vivir en un vecindario que experimenta cambios sociales y físicos puede presentar desafíos, no solo financieros, sino también psicosociales. La hipótesis, la identificación con el vecindario, sugiere que si los residentes se identifican de manera fuerte y positiva en su vecindario, esto tenderá a tener un efecto protector sobre su salud mental,
independientemente del cambio socioeconómico del vecindario, ya sea a la alza o ya sea a la baja. Por otro lado, si los residentes se desidentifican de su barrio, esto tiende a tener efectos perjudiciales para la salud mental. Si bien no se centraron específicamente en la gentrificación, varios estudios poblacionales recientes han respaldado esta hipótesis. Conclusiones. Hoy en día, pocos temas de política urbana son tan polémicos como la gentrificación. Además del potencial de desplazamiento físico, la gentrificación también conlleva consecuencias psicológicas perjudiciales. El presente trabajo proporciona evidencia causal de que la gentrificación reduce el sentido de pertenencia de las personas de clase social baja, mientras que aumenta el de las personas de clase social alta. La pertenencia se ve afectada por múltiples mecanismos psicológicos, incluyendo una menor sensación de similitud con otros residentes, la percepción de cohesión social y la sensación de adaptación a los servicios del barrio. Los estudios consultados presentan varias limitaciones. En primer lugar, se utilizan datos transversales. No podemos extraer conclusiones sobre la causalidad ni sobre los mecanismos que impulsan la relación entre la gentrificación y la satisfacción vecinal. En segundo lugar, no se encuentran mecanismos que tengan una muestra verdaderamente representativa. Como se mencionó anteriormente, no existe una metodología estandarizada para la recogida de la información y por lo tanto se tienen varias variables que presentan distribuciones estadísticamente diferentes a las reportadas, por lo que se puede concluir que cada caso de estudio es a modo del investigador. Lo que es quizá más importante, también podría presentar sesgo de selección. En esta revisión exploratoria se encontró que la gentrificación tiene efectos positivos y negativos en la salud mental, cuando no hay distinción entre el tipo de residente, y cuando se evalúa en una población adulta, pero que en los efectos parecen ser solo negativos entre los residentes de largo plazo y desplazados, entre los niños, jóvenes y adultos mayores. También se identificaron grupos sociales que experimentan la gentrificación negativamente en términos de su salud mental. Los estudios futuros deben distinguir entre los tipos de residentes y considerar las interacciones entre diferentes identidades sociales para permitir una comprensión más profunda de la relación entre la gentrificación y las inequidades en la salud mental. Existen varias razones para los posibles efectos de la gentrificación. El primero es su potencial mayor vulnerable en la cuestión financiera a los impactos negativos de la gentrificación debido a la desigualdad de la riqueza y la estratificación y discriminación. El segundo es la posible pérdida de sentido de comunidad en los barrios en proceso de gentrificación. Por lo tanto, el papel de la psicología social es fundamental. En la planeación de una ciudad o de un entorno social se deben de incluir profesionales de la sociología, urbanistas, áreas de la salud, entre otros, para planificar, evaluar y aplicar programas de intervención que mejoren las condiciones mentales, económicas, sociales y culturales, tanto de los residentes como de los nuevos habitantes. Esto puede ser un poco utópico. Finalmente, en el caso de la Ciudad de México es importante tener estudios en el impacto de los habitantes durante el proceso de gentrificación. En lo personal, me parece poco creíble que no existan estudios relacionados con el tema, debido a que la Ciudad de México se encuentra dentro de las 10 ciudades más habitadas del mundo. Gracias.